que justamente, ¿no? Esto que vos comentabas, ¿no? Del tema de los... Bueno, primero les doy las buenas noches a todos. Estábamos hablando con Fernanda porque, bueno, era quien se había presentado y yo le pregunté de dónde era y me empezó a contar por qué estaba haciendo este curso. No sé, Mónica, Rosalía, si quieren presentarse. Entonces, vamos a charlar un poco a partir de esto y después, digamos, hacemos un repasito, que en realidad lo tuyo va a ser como enterarte de qué fueron las 4 clases, digamos, que vimos hasta ahora. Pero bueno, justamente, ¿no? Esto que vos decís, que vos mencionaste cosas que tienen que ver con, bueno, puede ser que tenga un buen nivel en cuanto a las posibilidades de hablar o, digamos, ¿no? De comunicarse, que tenga intereses, y uno dice, bueno, no, las personas con autismo no tienen intereses, no, sí tienen intereses restrictivos, no es que no tienen intereses, lo que pasa es que en algunos chicos esos intereses son tan restringidos que, digamos, eh, pareciera que no tuvieran, digamos, intereses, ¿no? Ujú. Porque, bueno, pues, qué sé yo, a algunas les gustan los hilitos o las cosas que hacen ruido, o que tienen luz, o que tienen cosas, y solamente eso, digamos. En cambio, en otros chicos que sí tienen más intereses, o que los intereses son, digamos, parecen más acordes o más, digamos, aceptables o comunes, digamos, como puede ser esto que vos decías de tu Del sobrino, que de dinosaurio. repente tiene los dinosaurios, que tiene la historia argentina, digamos. Pero claro, termina siendo muy restrictivo también, porque al final, digamos, si no son esas cosas, o matemáticas, o determinadas áreas, las otras cosas es como que no existen, digamos, no existen, no son interesantes. Y esto restringe mucho la posibilidad de aprendizaje, digamos, porque, o esto que vos decías, bueno, lo tuvo que poner como San Martín en el acto porque, digamos, bueno, está buenísimo porque es su interés y obviamente que fue genial que lo hayan puesto como San Martín, pero va a haber otros momentos en los cuales, digamos, va a haber otros que realicen, digamos, ese. Claro, va a haber Y otros que lo van a tener que elegir, entonces él tiene que aprender a lidiar ap- con eso. exactamente, y que, digamos, él va a poder participar de otra forma. O sea, no es que no va a poder Claro, participar, sino que va a poder participar de otra forma. Entonces eso también es como importante aprenderlo, porque eso le va a permitir, digamos, poder insertarse en grupos, digamos, en la vida, teniendo en cuenta que hay otros. claro. Sí, sí, sí. Sí, Eh, a mí me pasaba, nos pasaba que, por ejemplo, con el tema este de la inflexibilidad que hablaban, que nosotros haciendo un acto, la maestra nos contaba, él es súper buen lector, tiene muy buena entonación y, y se le acercaba y le decía, pero ¿por qué yo no puedo participar en el acto? No, pero es que van a participar otros chicos, pero yo quiero leer, yo sí puedo leer. No, 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 pero yo sí puedo. Póngame a mí, y como que ir buscarlo y hacerle entender que no, que también los otros chicos quieren claro, participar, que claro, él va a poder claro. participar en otra vuelta, pero que los otros chicos también quieren. Entonces, como hacer entender todo eso y lidiar con el tema de que él se sienta mal, de que tampoco se sienta mal, que se sienta como que no lo tienen en cuenta Sí, pero también o es esto, herirlo. ¿no? Digamos, esto de, porque a veces se comete el error, digamos, de que como son sus centros de interés, como bueno, no los demotivemos, ¿no? Como que, entonces, también es irreal eso, porque en realidad después en su vida él va a tener que aprender a que determinadas cosas no puede hacerlas, o sea, que son otros los que tienen que participar. O sea, esto de lidiar, digamos, o de entender que no es no incluirlo, decirle que no a algo, digamos, porque en realidad también tiene que aprender eso que tiene que ver con la parte social y con la parte de interacción con otros y aprender a esperar y a ser flexible. Eso también es ser flexible, digamos, o sea,
poder claro. entender esas cosas. Eh, digamos, y también para que no genere una cuestión de dificultades de interacción con sus compañeros, porque obviamente que lo van a, digamos, como que esto, incluirse en un grupo implica también poder Claro. ver, aceptar a los otros, darles el lugar al otro también, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Es Eh, que sí, es complicado porque nos pasa, o sea, nos pasa en la mesa cuando estamos comiendo y estamos hablando y quien quiere hablar o comentar, no pasa por arriba sobre todo y a veces no lo están escuchando y grita hasta que uno lo escucha. Cuando lo escucha, decimos, bueno, y se queda. Pero sí pasa siempre, como que no pueden medirse en dónde tienen que el turno bueno, que le toca. precisamente eso, digamos, es parte en las clases que estuvimos viendo hasta ahora, estuvimos justamente hablando de formas de poder anticipar, de entender los tiempos, de poder hacer también recursos como los que son las historias sociales o los scripts sociales, con lo cual les explicamos la forma de comportarse esperable en determinada situación, ¿no? Eh, Claro. yo, si les parece, digamos, hago como una síntesis de un poquito de lo que estuvimos Sí, hablando y después seguimos hablando. Les sí, no comparto tengo problema. pantalla. Bueno, justamente, ¿no? La idea de hoy es hacer como una síntesis de lo que fuimos viendo. eh, y bueno, nosotros en la primer clase justamente lo que veíamos era qué necesitaban las personas con autismo, ¿no? Entonces, bueno, veíamos, y lo que estuvimos viendo hasta ahora está en todo esto que estuvimos viendo. Nos faltan algunas cosas porque falta la segunda parte, ¿no? Pero bueno, estuvimos viendo. eh, que ellos necesitan rutinas para entender el entorno y organizarse en lo diario. Entonces, justamente la rutina, digamos, es lo que permite entender lo que está pasando, ¿sí? O sea, entender que las cosas, hay ciertas cosas que son como repetitivas, ¿no? La escuela tiene un horario, vamos a estar un rato haciendo una actividad, después vamos al recreo, después volvemos, y en casa pasa lo mismo, nos levantamos a la mañana, desayunamos, después quizás vamos a la escuela o al centro, después venimos, almorzamos, nos bañamos, o sea, hay cierta regularidad en la vida que tiene que ver con esto de las rutinas, ¿no? Entonces, aprender rutinas también ayudan a la anticipación, porque es otro de los temas, digamos, otro de los puntos importantes que necesitan las personas que tienen TEA, ¿no? Es la posibilidad de que nosotros le brindemos, digamos, recursos con los cuales puedan anticipar lo que va a pasar, porque eso, digamos, relaja. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, si nosotros vamos a hacer una actividad o participamos de algo y no sabemos a dónde vamos, si nadie nos dijera para qué vamos o qué vamos a hacer en ese lugar, nuestra ansiedad aumenta. ¿Sí? Entonces, si sin embargo tenemos una idea de lo que vamos a hacer, eh, digamos, esto nos tranquiliza, ¿sí? Y nos da también idea de tiempo, ¿no? Que el tiempo a veces es tan complejo, ¿no? De poder entender cuánto tiempo voy a hacer tal cosa. Entonces, las agendas, lo que vimos sobre agendas, es justamente lo que sirve para la anticipación, para poder entender el entorno, para poder eh, digamos, entender esto de los tiempos, qué voy a hacer, cuánto tiempo lo voy a hacer y cuando termina eso, qué otra cosa voy a hacer, ¿no? Eso tiene que ver con las agendas. Y esto también tiene que ver con otra cosa que ellos necesitan, que son estrategias de autorregulación, ¿no? Que se respete el derecho a ser ellos mismos. Entonces también en estas agendas pueden aparecer justamente la posibilidad en un momento dado en que haya un momento en la agenda, digamos, en los cuales puedan, digamos, ellos elegir, ¿no? Qué sé yo, puede ser en un momento dado poder decir, bueno, es un tiempo, un momento en el cual es el tiempo de, no sé, de leer un cuento. Bueno, elegir el cuento, o es el momento de tiempo libre, como a veces se da en algunos espacios. Bueno, en ese tiempo libre yo puedo elegir qué quiero hacer. Bien, después,
digamos, y esta misma situación de agenda, cuando veas la clase que habla sobre agendas, vas a ver, Fernanda, que justamente lo que se muestra es el caso de un chico que antes de irse a dormir, sigue él solito, sin que nadie se meta, ¿sí? Toda una agenda, ¿sí? En la cual se explica qué tiene que hacer antes de irse a dormir. Y él es autor, o sea, solamente siguiendo la agenda, autónomamente puede hacer todo sin la necesidad de que haya alguien al lado diciéndole cada cosa que tiene que hacer, ¿no? Incluso cuando vimos eso, digamos, también podemos pensar que, digamos, nosotros en nuestra vida diaria aprendimos, ¿sí? Una secuencia de actividades previas, por ejemplo, al irnos a dormir, digamos, que tiene que ver con que nosotros entendemos que tenemos que cuidarnos y por eso nos lavamos los dientes, que tenemos que relajarnos y por eso muchas veces nos bañamos antes de ir a dormir, ¿no? Como ciertas cosas, digamos, que son como que nos generan, digamos, la posibilidad de ser autónomos y funcionales, ¿sí? Después vimos, digamos, opciones para los tiempos de espera y de ocio, y por eso vimos actividades que pueden ser para un momento determinado del día, pero también para estos momentos en los cuales, digamos, son largos, los tiempos de espera y que generan frustración y ansiedad. Entonces también vimos que pueden haber alternativas como lo que se llaman las bandejas de trabajo independiente o las carpetas de trabajo independiente, que pueden ser una alternativa válida para que no sea la única opción el digamos, el mirar videos, que es algo que generalmente les llama mucho la atención, o hacer jugar a los jueguitos que a ellos les gustan, digamos, para ampliar, digamos, para que no sean las únicas opciones posibles. Lo que tiene que ver con conductas adecuadas lo vamos a ver en las próximas clases, digamos que es una forma, digamos, de aprender a analizar las conductas para ver qué nos quieren decir, porque en general las conductas tienen que toda la conducta es para, en función de algo que quiero decir o que quiero ser y no puedo, y por eso tengo una conducta no adecuada. También vimos todo lo que tiene que ver con historias sociales y scripts sociales. Hola Laura, bienvenida. Que tiene que, estamos haciendo un pequeño repasito de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Dale, buenas noches. Después, buenas noches. Y después, no, pueden preguntar mientras se voy hablando, ¿eh? No, no es necesario que esperemos a que se termine. Pero bueno, estábamos recordando las cosas que necesitan y relacionándolo con los temas que ya vimos, ¿no? Entonces, que, digamos, otra de las cosas que que estuvimos viendo fue los... vimos agendas, vimos bandejas de trabajo independiente, carpetas de trabajo independiente, y eso, digamos, ya lo estuvimos relacionando. Vimos que eh, eh, otro tema que vimos, ahora se me fue porque no vimos, esperen un minutito. Vimos sobre reforzadores, estuvimos hablando sobre reforzadores, sobre aprendizaje estructurado, ¿sí? ¿Por qué el aprendizaje estructurado? Bueno, precisamente porque la rutina en una forma de enseñanza que sea más bien estructurada, es clara, es más sencilla para ellos de aprender, tenés en cuenta, digamos, sus características personales, su forma de aprender, entonces es más sencillo para ellos aprender sin error, que aquellas cosas que cuestan mucho, digamos, que pueda haber un refuerzo, algo que los motive a hacer, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que, digamos, no siempre tienen la motivación por aprender, por el aprender en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces hay que encontrar cómo motivarles, ¿no? Entonces pueden trabajar con refuerzos, con cosas que les puedan servir o que les puedan ser interesantes, ¿bien? Bueno, esto como a manera de introducción, digamos que todo lo que estuvimos viendo tiene relación con lo que necesitan las personas con TEA, ¿no? Entonces, bueno, después, en la segunda clase ya empezamos a ver esto de las agendas y todo eso que tiene que ver con el sistema Teach o con el método Teach, digamos, que es una forma de entender, digamos, que a las personas con autismo se les facilita el entender, digamos, con apoyos visuales o con claves visuales, y con una organización del espacio que les hace más clara la propuesta que le estamos haciendo, ¿no? Entonces,
todo lo que vimos sobre agendas, sobre las bandejas, sobre las carpetas de trabajo independiente, tiene que ver con esto, ¿sí? Con esta mirada, con esta forma de abordar. No es la única, digamos, pero en el tiempo que yo tengo de trabajo con las personas con TEA, realmente, digamos, esto mejora mucho sus posibilidades de entender lo que está pasando, digamos, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando, en el caso de los chicos que no tienen lenguaje, digamos, es porque precisamente lo que buscas es tener una alternativa con la cual el lenguaje, o sea, lo que nosotros le decimos a los chicos, sea más claro, ¿sí? Y también, digamos, cuando hay lenguaje, a veces el lenguaje es tan apabullante, digamos, porque es todo el tiempo, digamos, que también les cuesta prestar atención a lo que uno les está diciendo, a la consigna, a la explicación. Entonces, con apoyos visuales logramos, digamos, que nos escuche mejor, porque quizás es más fácil para ellos centrarse en un apoyo visual, que es algo más interesante que en lo que nosotros le estamos diciendo. Nuestra forma de hablar es como un apoyo, digamos, es como como algo que está apoyado en algo que a ellos les es más simple de entender, ¿sí? Bueno, y justamente teniendo en cuenta lo que postula Chile, hablamos sobre agendas, ¿no? Entonces, bueno, son secuencias de actividades de trabajo o de actividades de rutina, ¿no? De la vida, digamos, diaria. Las agendas pueden ser pensadas para, digamos, una para la casa, otra para el centro donde está, otra para cuando va a una terapia, o cuando va a hacer una actividad determinada, o sea, pueden armarse por momentos, no es necesario que sean, digamos, la misma agenda todo el tiempo para que no sea tan larga, digamos, y tan difícil de interactuar con ellos. Eh, Pueden ser con objetos, con pictogramas, con dibujos, lo que sea más sencillo. Y acá lo importante es entender que la agenda, digamos, no es necesario que los chicos discriminen, digamos, los objetos, o sea, que sepan que tal objeto representa tal cosa. Es por asociación. Yo le muestro, digamos, el pictograma, el dibujo, el objeto, y inmediatamente hago algo que está relacionado con eso que mostré. Entonces, lo que se va a hacer, por eso no es, o sea, porque si esperamos a que discriminen, tardamos mucho tiempo y ellos necesitan poder y tener idea del, del, de lo que está pasando lo más rápido posible. Entonces, es por asociación, ¿sí? La idea es que esté, perdón, veo que en el chat hay cosas, me voy a fijar. Lo que pasa es que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat. Ahora me tengo que entrar especialmente. Ahora voy a hablar sobre esa. Cuando terminemos de hablar, Laura, te cuento. Y vemos de secundario, que estuve pensando en alternativas para secundario, sí. Eh, bueno, y lo que decía era, bueno, esto también es para secundario, o sea, quizás no la haces porque el chico ya tiene lectoescritura, entonces la haces escrita, ¿sí? Es decir, le vas contando lo que va haciendo en forma escrita, ¿no? Aquellos que ya tienen lectoescritura ya no es necesario el apoyo visual pasa a ser la palabra, pasa a ser la letra escrita, es el apoyo visual, ¿sí? Y se tacha, o sea, vos escribís, generalmente ahí sí se escribe de arriba para abajo, ¿sí? En las distintas actividades y cuando se terminan se van tachando y pasás a la siguiente, ¿sí? Eh, Puede estar, digamos, en secundaria, obviamente que no va a estar en un lugar aparte, lo va a tener quizás en un cuadernito que pueda tener al lado de donde se sienta, ¿sí? Que lo tenga siempre a mano, o como si fuera una agenda como la que usamos nosotros de organización, digamos, ¿no? Pero quizás lo más claro es que ese cuadernito que esté usando para hacer de agenda, que sea el cuadernito de agenda. O sea, que no sea donde aparecen un montón de cosas, porque después se va a olvidar dónde está. O si lo tiene que ir a buscar, digamos, ¿no? Si lo tiene escrito, poner en el cuaderno, en la carpeta de actividades, es como más difícil. En cambio, si lo tiene en un borradorcito, en una libretita, que la tenga ahí al costadito, es más sencillo, me parece, de manejar. Bueno, es una idea, por cada uno. También es lo que, digamos, cuando los chicos ya son adolescentes o son cosas, a veces hay que ir buscando la estrategia que sea más cercana
donde ellos se sientan más cómodos también, ¿no? Pero bueno, digamos, todos usamos agenda, o puede ser celular, o puede ser el coso. Bueno, hay lugares, hay escuelas donde no dejan que el celular esté prendido permanentemente, entonces yo no recomendaría que fuera el celular, sino que fuera quizás alguna hojita o algo que pueda tener a mano, ¿no? Bueno, justamente lo que responde es a qué tengo que hacer, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer en cada momento? Voy a hacer todo esto, mientras esté en este lugar, voy a hacer todo esto que está acá, empiezo por acá, después seguimos por allá, después seguimos por allá, hacemos todas estas actividades, cuando está la última actividad es porque me voy, porque cambio de lugar, ¿sí? Que generalmente ese, o me voy a casa, o vuelvo porque terminé la actividad del centro o del consultorio, eso ya es reforzante, ¿no? Porque ya está, ya por hoy terminamos, ¿no? En casa, quizás ese final tendrá que ver con alguna actividad que al chico le guste mucho. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, hacemos una actividad hasta el mediodía, si estoy en casa, hasta el mediodía, almuerzo. Ese es el final de la agenda de la mañana. Y quizás después puedo hacer otra agenda para la tarde, donde el refuerzo sea que voy a merendar, ¿sí? Y quizás después otra donde el refuerzo sea cenar. Si esas son cosas importantes, en general la comida suele ser algo importante como para nosotros también es algo que nos organiza, ¿no? Los horarios de comida. Porque también son cortes que uno hace en el día, aunque a veces uno se olvida y sigue de largo, pero en general son cortes, ¿no? Eh, si hay un cambio en lo que se propuso, porque uno organiza la mañana, pero después la vida no es tan organizada como uno pretende, ¿no? Y sobre todo esto pasa mucho en los centros, que de repente uno pone a las 8 de la mañana que va a haber educación física a determinado horario, y resulta que después te enterás que el profe de educación física no viene, y que no se va a hacer una actividad similar. Porque si se va, por ejemplo, a ir al patio a hacer actividades, aunque no sea con la profe de educación física, puede quedar educación física aunque no sea con la profesora, porque se hace una actividad similar. Ahora, si no voy a hacer esa actividad y me voy a quedar en el aula, el chico necesita saber de ese cambio, ¿sí? A ver, se puede hacer como una cosa así. Yo puedo no decirle nada pensando en que no se frustre, ¿no? O sea, la idea a veces de algunos terapeutas es, bueno, no, pero evito que se frustre, que se enoje, porque es una actividad que le gusta mucho. Pero ella va a estar esperando, porque vos ya le contaste que va a estar. Entonces, si vos no le ofreces una alternativa, no le explicás que eso no está, pero hay otra cosa, digamos, para el chico es confuso, además no te va a creer. Cuando después le armes la agenda otro día, te va a decir, sí, pero vos me decís que está esta cosa y después no pasa. ¿Se entiende? Y porque además es un eje de trabajo el trabajar la flexibilidad y los cambios. Porque en la vida hay cambios constantemente, entonces hay que trabajarlos, ¿sí? Lo que hay que tener, digamos, es quizás la idea de que si hay un cambio y a él lo va a frustrar mucho, tener algo de alternativa con el cual él pueda autorregularse, con el cual pueda sentirse más tranquilo, tener algo, digamos, o que tocar, o que cosa, o tener, o bueno, eh, digamos, después de esto vas a poder hacer esto que te gusta y hacerles entender quizás a los docentes que va a necesitar como un tiempo de relajación, digamos, como que lea algo que le guste o que ¿no? No siempre va a tener que hacer con hacer algo distinto a lo de los demás, ¿sí? Pero bueno, quizás va a necesitar un tiempo. Bueno, y la idea principal es esto que yo decía al principio, ¿no? La idea es que puedan después usarlo ellos sin necesidad de que nosotros estemos presentes. O sea, la agenda le va a servir. Si él aprende a hacerla, bueno, le va a servir para aprenderla sola. Quizás va a tener que preguntarle al docente o al profesor o a cosas, cuál es la actividad del día, aprender a hacerla solo, digamos. Esa es la idea. La idea es que no se la hagamos nosotros siempre, sino que aprenda a hacerla solo. Quizás sabiendo a quién preguntarle qué es lo que va a hacer después, con alguna ayuda, digamos, en ese sentido. O que de repente ya tenga agendas armadas, ¿sí? Y que tenga que elegir cuál es la más adecuada para el día, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea es que después no nos necesite a nosotros y que eso sea un recordatorio. Incluso
las agendas que son de secuencia de actividades, por ejemplo, las agendas que son para recordar todos los pasos para bañarse, para lavarse los dientes, ¿no? De todo lo que tengo que hacer. Pueden estar presentes, y en realidad está bueno que sigan presentes, aunque el chico ya lo recuerde, porque facilita la tarea. O sea, si la necesita, la tiene. Si no la necesita, digamos, no le prestará atención. Pero está, digamos, ¿no? Es como algo que siempre es un apoyo que, al cual puede recurrir, ¿sí? Quizás en una casa estaba en el baño y de repente puede no estar más en el baño, por si no quieren tenerla, digamos, ahí en la cosa, pero puede tenerla en una agendita de actividades diarias a donde él puede ir a recordar cuáles son los pasos, digamos, ¿no? Bien. Bueno, lo de los refuerzos, ¿no? También tener en cuenta esto, que siempre hay que reforzar las conductas adecuadas, aunque sean esbozos de la conducta adecuada, porque en un principio, cuando uno trabaja, digamos, y está enseñando algo nuevo, el chico va a tener un tiempo para poder aprender qué es lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. Entonces, el intento de hacer algo adecuado, aunque después lo estemos asistiendo, lo estemos ayudando, igual hay que reforzarlo, no la conducta inadecuada, ¿sí? Pero tratar como no sé, de que si de repente está aprendiendo a usar la agenda solo, y bueno, en un momento dado se olvidó de usarla porque puede hacer otra cosa, se olvidó de que tenía que tachar y algo, quizás mostrársela, ¿no? Sin decirle nada, solo mostrársela o acercársela. Y ahí que, bueno, sí, esto ya lo hice, ¿no? Y, y, y cuando lo hace solo, sin que nosotros le digamos nada, uy, qué bueno, qué bien que te diste cuenta de esto, o sea, no dejar pasar, digamos, porque esto motiva, el refuerzo, digamos, motiva a seguir haciendo, ¿no? Entonces, uno tiene que estar atento. Eh, Obviamente que uno tiene que tener idea de cuáles son los refuerzos y no quedarse en los que ya conoces. Cada tanto hay que pensar en proponer algo nuevo, proponer algo que sea, no sé, viste algo que puede ser que le interese y se lo propones, ¿sí? Mira esto, mira qué bueno esto que encontré. Bueno, ¿te parece que lo podamos, yo lo tengo y cuando hacemos algo que te cuesta, yo te lo doy, como que esto puede ser una posibilidad más, ¿no? Como tratar de eh, digamos, de no quedarse con siempre lo mismo, porque también flexibilizar los refuerzos, ¿no? Que no sean siempre los únicos y posibles, ¿no? Sino que haya más. Y esto de la inmediatez y contingencia, ¿no? Esto de, bueno, si estoy enseñando algo y, digamos, el refuerzo en un principio tiene que ser, cada vez que lo hace bien, le doy un refuerzo, aunque sea mínimo, ¿no? Esto de que yo siempre digo, de, bueno, no te, porque una galletita entera te puede servir para un montón de tiempo, porque la vas cortando, un caramelo puede cortar, porque la idea tampoco es eh, digamos, como que eh, se sacien, ¿no? Y no perder, digamos, la posibilidad de que un refuerzo siga siendo reforzante. Si se cansa, no nos va a servir más, ¿no? Lo mismo, si la felicitación siempre viene de parte una, y ya vemos que cuando lo vamos a felicitar ya le da lo mismo que lo felicitemos, tenemos que buscar otro que felicite, ¿sí? Para que sea reforzante también, que cada tanto haya otro que se dé cuenta de qué bien que hizo, digamos, entonces estar en conexión o con un profesor o con una cosa y decirle, ¿qué decir? Algo, un gesto con el cual el otro refuerce, digamos, lo que uno está diciendo, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a la organización de tareas, digamos, esto que hablamos de las bandejas de trabajo independiente, estamos hablando de que siempre son actividades simples, empezamos por actividades simples, simples en cuanto a la cantidad de opciones, ¿no? Si uno está, es como lo que hacemos con todas las personas cuando están aprendiendo algo nuevo. Si uno está aprendiendo a sumar, poner cuentas simples, no va a poner cuentas complejas, porque obviamente que no las va a poder hacer. Y acá estamos intentando que haga solo, sin casi ayuda. Entonces, vamos a ir por lo más fácil y después sí vamos sumando otras opciones que sean un poquito más complejas. Complejas que puede ser, porque sumamos cantidad de ítems que tiene que, digamos, repartir en los lugares que nos oponemos, porque ponemos más opciones, estamos trabajando clasificación, empezamos con la clasificación
con una categoría, dos opciones de una misma categoría, después lo que sí tiene que ser claro la bandeja, o sea, el pollo tiene que ser claro, ¿no? Es decir, que sea auto explicativa, ¿no? Que no dependa de que nosotros le tenemos que explicar qué tiene que hacer con la bandeja, ¿sí? Eh, yo en la clase, Fernanda, pongo ejemplos, muestro cómo hacerlo, o sea, después cuando la veas vas a ver que se entiende mejor de qué estoy hablando. No puse acá dibujitos ni nada, ni cosas porque no se ve. Pero bueno, también se trabaja con esto que sostienen digamos, eh, en que se basa el método de Teach, que es esto de la importancia de los apoyos visuales, de que es más fácil para ellos poder entender a partir de estos apoyos. Y siempre tener en cuenta que por más de que a veces en los videos vemos que hay explicación oral, porque es muy difícil a veces a quien está trabajando con el chico no hablar, porque nuestro medio es oral y hablamos todo el tiempo. Digamos, es difícil para nosotros no dar instrucciones, no, pero como muchas veces se quedan pegados a estas instrucciones, es importante que para que pueda ser realmente algo que después pueda hacer autónomamente, nosotros nos corramos y cada vez o sea, y si podemos no hablar desde un principio, mejor. O sea, esa sería la forma adecuada de enseñar. ¿Sí? Bueno, las carpetas es lo mismo, o sea, la idea es la misma, la diferencia es el formato de lo que presentamos, ¿sí? Pero las bandejas o sea, pero siempre, siempre usamos el mismo formato de la lectoescritura, siempre es de izquierda a derecha, en la izquierda siempre va a estar lo que tengo que hacer, ¿sí? O lo que tengo que repartir, o lo que tengo que utilizar como digamos, y en la parte derecha va a estar, eh, digamos, lo que se nos pide hacer, digamos, ¿no? Como la consigna de alguna forma. Y las opciones donde tengo que poner yo esos elementos que estaban a la izquierda. Eh, para que justamente esto, cuando se lo demos, ya sepa cómo manejarse. O sea, siempre va a tener más claro si lo hacemos de la misma manera, ¿no? A veces después cuando aprenden, digamos, esto puede ser un poco no tan así, digamos. Pero si lo que tenemos que tener en claro es, si cuando un chico no hace una actividad que nosotros le estamos brindando, autoexplicativa, ¿por qué no la está haciendo? Y lo primero que tenemos que ver es si la forma de presentación fue la adecuada. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que asegurarnos, que sea adecuada, que sea entendible, y no porque se lo estemos explicando, sino porque el chico solo viendo lo que le estamos proponiendo entiende la propuesta. Y obviamente, para que la entienda y para saber que la está entendiendo, en un principio tenemos que supervisar, y después de un tiempo también cada tanto supervisar, porque si no, digamos, ellos por terminar la actividad quizás no están prestando atención a la consigna. Entonces, le ponemos algo para clasificar y lo hacen de cualquier forma, o sea, saben que tienen que poner del otro lado y lo hacen de cualquier forma. No, nosotros tenemos que supervisar que esté bien hecho. ¿Sí? Que responda a la consigna que implica lo que le estamos proponiendo. ¿Sí? No lo hace bien, hacemos como en el video que se va a ver que lo que hacía era volver a poner, digamos, sacar lo que no era adecuado, ubicarlo de nuevo para que lo vuelva a poner. Y en todo caso, si vemos que vuelve a equivocarse, digamos, entonces es ponerlo en el lugar adecuado, ¿no? Como mostrarle, haciendo con él, digamos, dónde va adecuado. Las historias sociales, digamos, es otro recurso que tiene que ver con esto de la anticipación, porque esto se hace previo a un evento. La idea es, digamos, armar como si fuera un cuentito, ¿sí? Sobre lo que va a pasar. Entonces, habíamos visto ejemplos que tenían que ver con el festejo del cumpleaños propio, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mi cumpleaños cuando va a venir gente a mi casa? A veces esto me pone nervioso, que venga mucha gente, que haya mucho ruido. ¿Yo qué puedo hacer en esos momentos frente a estas alternativas? Y esto tiene una forma de hacerse, digamos, que responde a que al chico le pueda quedar claro. Primero que se sienta representado en la historia social. Y esto se puede hacer, o sea, adaptando la forma de escribirlo, puede ser puede ser una narración, que eso no tiene edad, esto puede ser incluso para adultos.
O sea, cuando uno le tiene que explicar, o sea, cuando un adulto necesita saber qué tiene que hacer en cada momento, qué va a hacer, uno hace como una descripción de cuál es el procedimiento. Hay instructivos que en todos los trabajos existen diciendo si tenés que archivar una cosa, cómo la tenés que archivar, si tenés que presentar un trabajo, cómo lo tenés que presentar. Son formas de presentación, digamos, o formas de hacer cosas, ¿no? Y que le quede claro al otro lo que se espera cuando realiza esa acción. Entonces, esta es la misma idea. La historia social es la misma idea que los instructivos que usamos nosotros habitualmente para determinadas tareas que implican una forma de hacer. Bueno, esto es lo mismo, tratar de explicar lo que se espera que una persona haga, las opciones que tengo si no me siento bien, es decir, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, si me pongo nervioso por algo, puedo pedir ayuda, puedo decir que me voy un rato a sentar en un lugar más alejado, puedo pedir, digamos, algo de autorregulación, como pueden ser los auriculares, puedo pedir silencio, puedo pedir que no aplaudan durante el cumpleaños, digamos, no sé, un montón de cosas. Si voy a ir a un lugar nuevo, bueno, saber que me voy a encontrar con gente que no conozco, que esa gente va a ser, por ejemplo, si entra al jardín, o si entra a la escuela, o si no sé, va a la facultad. Digamos, bueno, estas cosas hay que hablarlas previamente y dejarlas escritas. Sirve para que la persona, un rato antes de entrar, la pueda leer y le pueda servir de auto. Y otro día que otro lugar similar tiene este recordatorio que lo puede tener a mano, digamos, para poder tranquilizarse. Esto, digamos, como que mejora la disposición para la situación y también recuerda las opciones de autorregulación que puede tener, ¿no? Y el refuerzo siempre está puesto al final, porque ¿qué está puesto? Bueno, en el caso del cumpleaños será, después voy a poder jugar con todos los regalos que me hayan traído, ¿sí? Y cuando voy al jardín, mamá y papá se van a poner re contentos porque estoy bien, porque estoy contento del jardín o porque me porto bien en el jardín. En la secundaria, bueno, voy a poder recibir una buena nota si hago un trabajo como corresponde, ¿sí? O sea, todo, pero esto de poder decirlo, lo que se espera, lo que voy a poder usar como refuerzo, esto tranquiliza, es una buena opción, ¿sí? Lo que pasa es que en la clase yo explico una forma de hacerlo que tiene que tener en cuenta con determinadas frases, con determinadas cosas que hay que tener en cuenta para que sea clara y para que sirva como apoyo, ¿no? Para que no sea solo un relato en sí. Y los scripts sociales es otra opción, ¿no? Que también puede ser algo que no tiene por qué, puede estar en el aula como algo general, puede ser algo personal, digamos, del chico o de la persona adulta, y es un recordatorio, digamos. Entonces, como recordatorio puede servir también como anticipación, antes de empezar una actividad, recordar cuáles son las reglas de la actividad, las conductas, y siempre dar alternativas, ¿sí? Que, digamos, cuando decimos que no a algo, que algo no se puede hacer, tiene que haber una alternativa a cuál sería lo adecuado, ¿no? Para tener un recordatorio de, bueno, no puedo gritar, pero ¿qué puedo hacer si no quiero gritar? Igual, puedo levantar la mano si estoy en la clase, puedo, si es que quiero llamar la atención, o que esto de no puedo interrumpir, pero sí puedo hablar cuando es mi turno, puedo hacer comentarios, ¿sí? Pero no puedo hacer otras cosas. O sea, siempre tiene que haber, a un no o algo que no se puede, una alternativa de lo que se puede hacer, digamos, como opción, ¿no? Se puede hacer con pictogramas, como está acá una opción, y se puede. Igual yo en este de pictogramas, digamos, yo lo haría de otra forma, lo haría como está hecho al lado, ¿no? Entonces yo pondría, no en general, ¿sí? Sino que pondría uno y uno, la alternativa directa, digamos, ¿no? Que esto es muchas veces muy personal, ¿sí? Porque no todos tenemos las mismas opciones, ¿sí? Entonces no todos podemos levantar la mano, ¿sí? Pero sí puedo hacer un gesto o puedo, digamos, encontrar una opción que sea más cercana a mis posibilidades, ¿no? Bien, esto es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Tienen que dejo de compartir. Y yo pensaba, Laura, porque vos me habías puesto una pregunta y después la sacaste, y yo la leí rápido en el momento que la vi, y
Y después como la sacaste dije, bueno, una de esas no, no. Sí, por ahí no se vio. Era si se podría ampliar el concepto de SAC. Sí, no, no, yo me refería a que habías puesto en el chat una pregunta. Sí, y Vos no, y después fuiste, qué estrategias se podían usar con los chicos de secundaria, porque bueno, tengo un caso en la escuela y está para bien, darle, entonces ayudarlo, ¿no? yo lo pensaba, lo que es SAC es sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. En realidad es que cuando eh, tanto aquellos que no tienen lenguaje, o sea, los que no tienen lenguaje es obvio, necesitan una alternativa para poder comunicar eficazmente lo que necesitan. Entonces se utilizan muchas veces pictogramas, ¿sí? Con un sistema específico. Para TEA hay un sistema aumentativo y alternativo que es altamente recomendado, que es el PEX, ¿sí? PEC apóstrofe S, ¿sí? Que justamente es un sistema de comunicación por intercambio de tarjetas. En inglés está, por eso se llama así, pero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese sistema? El sistema es, ¿por qué es específico para TEA? Porque en general no hay intencionalidad comunicativa. Y esto puede pasar incluso en los que tienen lenguaje, ¿sí? O sea, que tengan, digamos, que puedan hablar mucho, pero no es claro que se esté dirigiendo hacia un otro, no es claro que tenga intención cuando habla de que la persona que está enfrente lo escuche, no tiene en cuenta el interés del otro, no tiene en cuenta, digamos, los gestos, las expresiones del otro, digamos, no da tiempo a que el otro conteste o que el otro pregunte o que el otro hable, que comentar. Entonces, con el PEX lo que son una serie de pasos que se van trabajando, en donde lo primero es que entienda el sentido de la comunicación. Entonces, la idea es que pueda, a través del pictograma, pedir cosas que le interesen, ¿sí? En distintos momentos, pero, en un principio es responder justamente al mínima intencionalidad. Por eso es intercambio de tarjetas, porque la idea es que se lo dé a otro. ¿Sí? O sea, que sea evidente que se tiene que dirigir a un otro, ¿sí? Por eso es un intercambio de tarjetas. O sea, es una dan otra, se dan la mano. Después dentro del mismo primer nivel, digamos, se trabaja en que la persona, digamos, primero está atenta digamos, y responde enseguida. Después la persona se va como alejando, ¿sí? Como para que el otro, digamos, vaya, o sea, se dirige hacia la persona, no solo que se estire, porque a veces lo hacen, parece que se están dirigiendo a uno y en realidad lo están haciendo en vacío, ¿sí? Lo que pasa es que como uno está ahí, parece que te la está dando a vos. En cambio, cuando vos empezás a alejar, te das cuenta que no te está dando a vos, sino que lo está dando en vacío, ¿sí? Entonces, bueno, y después es que te llame, o sea, uno ya distraído, digamos, haciéndose el distraído, esperando a que te llame, porque la idea del primer nivel es que entienda que se tiene que dirigir a un otro, que la comunicación es eso, ¿sí? Porque en general hacen uso instrumental de la persona, agarran a la persona, la llevan hasta donde quieren, dicen, no, pero él me dice lo que quiere, porque me lleva hasta donde está claro. Te puede llevar en la medida en que esté en un lugar conocido, donde sepa que es donde están las cosas, que esté, y siempre te va a llevar a buscar las cosas que él quiere. Y la idea digamos, del sistema es que aprenda a pedir más cosas, cosas que no estén presentes a cualquier persona y no solo las mismas personas de siempre. Y esa es la idea de los SAC. La idea de los SAC es eso, es encontrar un sistema o alternativas que no sean solo alternativas. En algunos casos es para aumentar la posibilidad comunicativa, para complejizarla, ¿sí? A veces en algunas personas con TEA, digamos, se trabaja primero el pedido y después el comentario, ¿sí? Entonces se aprende sobre atributos, o sea, paralelamente a esto vas trabajando otras cosas, ¿sí? O sea, vos vas trabajando que aprenda categorías, que aprenda reconocimiento de objetos, que aprenda a nominarlos, que aprenda en algunos casos a responder preguntas, ¿sí? Entonces, vas trabajando paralelamente otras cosas que después se van a ir sumando al SAC para poder hacerlo cada vez más complejo, ¿se entiende? Eh, pero te tenés que asegurar, digamos, que entiende el sentido de la comunicación, que es lo que habitualmente no está en las personas con TEA, incluso en los que hablan.
¿sí? Porque a veces el hablar, digamos, es una forma de llamado de atención donde no está registrando para nada al otro, ¿sí? Entonces, bueno, después obviamente, digamos, y además es algo rápido, porque muchas veces pasa que el nivel de ansiedad que tienen hace que sea difícil a veces explicar con palabras, digamos, entonces quizás tener algo alternativo, que es un pictograma con el cual puedo ver, es más fácil, te queda claro, cuando lo dan, por eso siempre los pictogramas tienen palabras sumadas. ¿Por qué? Porque a veces lo difícil es que yo, digamos, si a mí me dan un pictograma y no estoy acostumbrado a trabajar con ese chico, yo puedo interpretar con un dibujo, el problema de los dibujos, de los pictogramas, es que yo puedo interpretar al ver eso una cosa totalmente distinta a lo que el chico está acostumbrado a que eso representa. Entonces, la palabra que aparece nos dice qué quiere decir eso. Entonces, el adulto lo que hace es leer la palabra, decir, ah, me estás pidiendo tal cosa, que es lo que dice lo que está escrito, ¿sí? Cuando ya tenemos una persona que puede leer, el PEX es con palabras, no es con dibujos, ¿sí? Entonces, pero siempre, digamos, lo que permite es poder hacer, hay un montón de chicos que trabajan con un tablerito que son todas palabras, digamos, y lo que intercambian o lo que te dan son palabras directamente, porque es más rápido. Si ya lo tienen, si ya tienen incorporado el hablar, digamos, quizás lo que uno trabaja no necesita trabajar con este sistema en particular, pero sí quizás va a necesitar tener algunas ayudas memoria o algunas cosas para poder ampliar el vocabulario, porque hay vocabulario que quizás no lo manejan bien, entonces, bueno, quizás tienen, no sé, una posibilidad de tener como sinónimos, ¿no? Como tener palabras preparadas, como para no hablar siempre con las mismas palabras o no decir siempre lo mismo, o recordar qué preguntas le puedo hacer un otro cuando estoy interactuando. Entonces, para no que siempre pregunten exactamente lo mismo, tener como un recordatorio de voy a hablar con alguien, o voy a una cosa, bueno, puedo leer algunas preguntas que puedo hacer, digamos, que no sean siempre las mismas, ¿no? Y esto se ensaya, se trabaja, por esto siempre el aprendizaje estructurado, ¿no? Esto de poder, digamos, practicar con el otro. Bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo un trabajo práctico. Bueno, acordate, ¿cómo hacemos? ¿Querés hacer una pregunta? Bueno, tenés que, permiso, perdón, hola, algo de introducción como diciendo, estoy acá, o quiero decir algo, ¿no? Pero no largar la pregunta, porque si no te escuchan no va a tener sentido que te... Y es muy frustrante cuando ellos hacen el esfuerzo de hacer algo, si eso no es eficaz o no es funcional, porque lo dejan de hacer, ¿sí? Porque es mucho más eficaz tener una conducta disruptiva, pegar, tirarse al piso, gritar, ¿sí? Eso llama mucho la atención y es como más, y además agotan, ¿sí? Porque son insistentes, 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 insistentes. O sea, cuando veamos cuestiones de conducta en los próximos días, vamos a ver que lo más difícil es hacer extinción, hacer como que no pasa nada cuando vuela todo por alrededor, o cuando ellos hablan insistentemente, insistentemente. Uno tiene que hacer como una cuestión de relajación, ¿no? Como de respirar hondo, para que sea efectivo, porque si uno responde a la conducta disruptiva, ya está, volvemos a cero de nuevo. Eso ya quedó como la forma de llamado de atención adecuado y ya está. Entonces, bueno, hay que ir viendo. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y lo que decía de alternativas, de actividades, yo decía con alguien que está en secundaria, eh, ya la alternativa de actividad puede tener que ver con las cosas que él tiene que hacer habitualmente en el aula, ¿no? Entonces, las alternativas son, bueno, digamos, qué actividades él puede hacer por sí mismo, y bueno, si tiene un tema de, si por ejemplo vos necesitas que él, no sé, haga hincapié en algo que quizás le cuesta mucho, como por ejemplo hacer resúmenes. Bueno, vos le podés dar el resumen de un tema que a él le interese y que te haga un resumen de ese tema. Digamos, como, ¿no? Que aprenda a subrayar, que aprenda a contestar preguntas a partir de... ¿Por qué? Porque vos ahí lo que querés es que entienda el procedimiento. Los procedimientos pueden tener apoyos visuales, ¿sí? O sea, recordar cómo es el procedimiento,
¿sí? Eso yo lo he trabajado con muchísimos chicos que estaban en la escuela primaria, en la escuela secundaria, esto de recordar cómo tenés que hacer cuando querés hacer una actividad, un procedimiento. O sea, tenés que hacer un resumen. ¿Por dónde tenés que empezar? ¿Sí? Tenés que hacer una primera lectura para saber de qué se trata. Después tenés que tomar los párrafos y esto lo hacemos con cualquier chico que tenga problemas de atención en realidad, ¿no? Usar colores y subrayar, podemos sumar, por eso digo, son apoyos visuales que no tienen por qué ser solo pictogramas. El apoyo visual puede ser un color, entonces yo con no sé, las preguntas, eh, em, puedo ponerles un color, las respuestas le puedo poner otro, ¿no? Como que puedo utilizar, digamos, no sé, cuando los personajes, si tengo que analizar un cuento o una novela. Bueno, para recordar quiénes son los personajes principales, esos personajes tienen un color determinado. Lo voy encontrando en el texto y lo voy subrayando con ese color. Y quizás me da, o sea, hago todo ese trabajo para que después cuando realmente lo vuelva a leer, ya tenga como una idea que le vaya marcando un poco cómo viene, digamos, dónde tiene que hacer foco, ¿sí? Y es una actividad que también es una actividad que puede hacer, digamos, como alternativas y que ayuda a que aprenda cosas funcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprender procedimientos es súper funcional. O sea, es lo que necesita, porque después lo va a poder aplicar en cualquier... Y estos procedimientos, una vez que cuando se los explicás, que también se los puedes explicar con colores y dividiendo, eh, em, digamos, no desaparecen. Hacíamos carpetitas de procedimientos, ¿no? Que estaban en la mochila. Bueno, tenemos que hacer tal cosa. Bueno, buscamos cuál era el procedimiento y lo volvemos a leer. Primero hacemos eso y después hacemos la actividad. O la vamos haciendo mirándolo, para que no quede en la explicación constante de uno. Vos podés sumar explicación si ves que no lo entiende. Pero si no lo entiende es porque algo te está faltando. Por eso digo, el autoexplicativo tiene que estar siempre presente, en lo que armes. ¿Sí? Eh, si le gusta, por ejemplo, en el caso de tu sobrino, Fernanda, que le gusta mucho la matemática, bueno, en tiempo libre o en tiempos de espera, si a él lo que le gusta son las matemáticas, es lo que hacemos todos. A mí me gusta, no sé, hacer sopa de letras. Bueno, tengo un tiempo de espera, me subo una sopa de letras. O me pongo a mirar en el celular una sopa de letras. Bueno, en el caso de él, si le gustan hacer cuentas, bueno, hay Sudoku, puede haber, o sea, alternativas que no siempre tienen que estar en el celular, se las podés llevar impresas, se las podés tener como, ¿no? Armarle una cuenta, armarle, digamos, algo digamos, de estos acertijos lógicos que, digamos, que también tienen que ver con el pensamiento matemático, ¿sí? Entonces, bueno, esto, digamos, son alternativas que tienen que ver con esto de los apoyos visuales, de organizar las tareas, digamos, en secundaria muchas veces pasa que, digamos, el lugar de trabajo suele estar bastante desordenado, ¿sí? Porque se sacan todas las cosas, porque hay cosas, bueno, organizar y tener un espacio para las cosas, digamos, y que eso le quede también claro de cómo organizarse en el espacio, eh, digamos, también le pueda servir. Ojo, porque bueno, eso no quiere, o sea, y también trabajar la flexibilidad ahí, porque después les pasa que se acostumbran a una forma de hacer y cuando se lo querés cambiar es imposible, ¿no? Después pasan a hacer un trabajo grupal y quieren tener el espacio organizado igual y se ponen como locos porque los demás invaden su espacio. Bueno, no, en los trabajos grupales no podemos tener esa misma organización, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, a veces yo, digamos, también lo que trabajaba en otras cuestiones, por ejemplo, las reglas, por ejemplo, de cuando están en educación física, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las reglas de un juego? Bueno, también se puede hacer, digamos, esto del script como para recordar las cosas que se pueden y lo que no se pueden. También las reglas, digamos, de un juego, empezamos así, no se puede, digamos, que son tan difíciles. Los juegos grupales son como imposibles de entender a veces, ¿no? Eh,
quizás pueden ver un partido de fútbol y hacer como un seguimiento del partido de fútbol, pero cuando tienen que estar en un partido de fútbol, no entienden nada, porque ya es otra cosa. Y en eso hay que ponerse en el lugar, ¿no? El caos que implica que una cosa es cuando uno está viendo algo en su totalidad, y otra cosa es cuando uno está metido en un juego donde uno ve una parte, y además tiene que estar cambiando todo el tiempo de visión, ¿no? Porque en un momento dado estamos todos corriendo para un lado, en otro momento dado están todos corriendo para el otro, uno que se aparece de otro lado es a veces, y en las cuestiones sensoriales más todavía, ¿no? Tener esto como alguien que se me acerca, que me toca, que me goza, esto puede ser como muy difícil. Lo cual no quiere decir que no puedan aprender a hacerlo, ¿eh? Eh, digamos, como que, bueno, también se puede pensar como en, en alguna estrategia o que esté en una parte y que participe de un momento, digamos, del partido, si es que lo demás lo pone muy nervioso, pero tratar como de alguna forma de, a menos que, bueno, que sea algo que, porque yo también estoy, no todos hacemos todo y no todos podemos participar de todo. Y bueno, no sé, si yo con muchos ocurrir en pacientes con los que he trabajado, digamos, la cuestión es, bueno, mira, no lo soporta, no lo entiende, se confunde, es muy estresante, por ejemplo, el partido de fútbol. En realidad interfiere y al final todo lo quiere matar porque no puede, no participa adecuadamente, bueno, que entonces participe de otra manera, que haga otra cosa en ese momento o que esté participando, no sé, eh, alcanzando las pelotas, o sea, que esté atento a lo que está pasando, pero que participe de otra forma, porque no puede. O sea, eso también, entender hasta qué punto, pero tratar de incluirlo igual, o sea, de alguna manera, ¿no? Como que no quede por fuera o que esté exceptuado. Yo para mí exceptuar de determinada cosa es cuando realmente vemos que es sumamente estresante para el chico, digamos, pero si no, siempre hay una forma de incluirse. Si no, digamos, los que tenemos, o sea, a mí siempre me gustó el deporte, pero siempre fui un desastre en los deportes. Entonces, digamos, pero acompañaba al equipo, o sea, a mí me gustaba estar, pero bueno, si me metían nosotros hacíamos vóley en la escuela, yo intentaba, para mí todo lo que estaba haciendo era lo que la profesora me enseñaba, pero cuando yo ponía las manos para que la pelota salía para cualquier lado, no había forma de que yo entendiera cómo hacerlo. Bueno, pero bueno, yo me encantaba participar y participaba alentando, yendo, haciendo de suplente cuando no tenían suplente. O sea, cada uno puede, digamos, seguir participando igual. ¿Se entendió? O sea, vi que pusiste que te pareció que se entendía. Bien, Lau. Bueno, Sí, todo muy claro. bien. Digamos, la idea de los recursos es que cuando yo los cuento en cómo es la forma más que nada de básica de enseñanza. La cuestión es que hay una forma de hacer o de trabajar con estos recursos, que hay ciertas cosas que son, digamos, como necesarias que las entendamos, porque si no cometemos el error de que después, o sea, la forma en que lo implementamos no es la adecuada, el chico no lo entiende bien y no le termina sirviendo. Entonces ahí es nuestra. O sea, primero, siempre que algo no funciona, primero tenemos que revisar cómo lo estamos haciendo. Entonces quizás tenerlo como es habitualmente y a veces cuando nos salimos un poco de la estructura, también lo confundimos. Entonces a veces mantener ciertas formas de hacer, digamos, garantiza que el chico termine entendiendo lo que le estamos proponiendo. Y las carpetas, que yo decía, bueno, es difícil para un adolescente, pero seguramente tiene un interés. Por eso yo decía, le podés armar una carpeta de trabajo independiente, que la pueda llevar a un lugar donde tiene que esperar, ponele, que quizás lo pone muy nervioso esperar. Y para que no sea la única opción el celular, ¿sí? Que a veces es la única opción posible. eh, digamos, proponer como una carpeta que tenga actividades que a él le gusten o le interese y que las pueda leer o que se pueda llevar un libro o que se pueda llevar algo, pero que se lleve una alternativa, porque a veces, digamos, si no la tiene es cuando aparecen conductas no adecuadas y en realidad necesita recordar que necesita ayuda. ¿Sí?
Y después a veces hay bandejas de trabajo independiente que tienen que ver con actividades o con propuestas de tipo prelaborales. Entonces, algunas tienen que ver con hacer, porque algunos tienen dificultades en cuanto a las praxias, ¿no? Que quizás les cuesta enroscar o que les cuesta abotonar o que les cuesta hacer determinadas cuestiones de praxia. Y nosotros con algunos chicos, digamos, también trabajábamos esto de, bueno, poner, digamos, no sé, un tornillito y que puedan ponerle la tuerca al tornillo y que esa sea la actividad, ¿sí? O que, obvio que tiene que ser alguien que no se vaya a meter en la boca las cosas, o sea, que sea seguro, ¿no? Pero bueno, después trabajamos también que aprendieran a usar una pinza, que aprendieran a usar y hacer actividades de ese tipo, que les lleva un tiempo, pero que en realidad están aprendiendo cosas que son interesantes, digamos, que son necesarias para la vida, ¿no? Eh, Dibujar, pegar, todo lo que sea con las mandalas y todas esas cosas también es una opción que para muchos es muy relajante y también puede ser una actividad. Sí, bien. Bueno, no sé si les quedó alguna pregunta. Después si van surgiendo preguntas que después les quedan, vayan poniéndolas en el chat. Yo a veces tardo 1 o 2 días porque quizás estoy haciendo otra actividad y no llego a responder, pero se las respondo. Prometo que se las voy a responder, ¿sí? Ok, no hay problema. De mi parte no, porque como le dije, No, comencé todavía te ayer, falta. Bueno, pero si tengo- después ves las clases y cuando estás viendo las clases te surgen preguntas, anda haciéndolas, digamos, y yo te las Sí, voy contestando. ¿M? buenísimo, muchas gracias, igual, No, de todo muy nada. correcto. Bueno, Ya me esto, pongo un esto va a panorama más estar, sí, esto va a estar guardado acá la van a subir, así que la van a poder tener también disponible. Bueno, seguimos con las clases por grabadas y después nos encontramos en el próximo Zoom. Sí, un placer conocerla. Buenísimo. igualmente. Gracias, igualmente. Chao. Buenas noches. Chao, nos vemos, Chao. buenas noches.